En el día de hoy te voy a enseñar una de las actualizaciones que ha sacado WhatsApp, en el cual ya no tendrás que entregar tu número telefónico para poder hablar con otra persona, con un desconocido. Ahora WhatsApp implementó lo que es nombre de usuario, y aquí te voy a enseñar cómo puedes actualizar y cómo puedes colocar tu nombre de usuario para que te conectes con otras personas que no te conocen y no tengas que dar tu número telefónico sino el nombre de usuario. Entonces nos vemos y te lo voy a enseñar en el celular. Vamos al celular. Bueno, estamos aquí en el celular, entonces vamos a abrir nuestra aplicación de WhatsApp. Te vas a dirigir donde están los tres punticos de arriba. Después le das donde dice ajustes y se te abre estas opciones aquí en WhatsApp. Como ves, ya yo tengo mi nombre de usuario ya registrado. Entonces, si vas a registrar el tuyo, le das donde dice cuenta. Aquí en cuenta vas a bajar y vas a ver donde dice nombre de usuario. Le das un clic ahí y se te va a abrir la opción de crear tu nombre de usuario. A mí no me aparece porque ya yo lo tengo creado, que dice Will Crespo. Si yo lo quisiera editar, le doy acá donde dice editar y editaría mi nombre de usuario, pero no lo voy a editar porque ese es el usuario que yo escogí y nadie más lo tenía. También tienes que tener presente que al momento de tú registrar tu nombre de usuario, si ya está escogido por otra persona, ya no lo podrás escoger. Tendrás que agregarle un nombre o otra letra o un número, cualquier cosa, para que te lo pueda aceptar. Ya después que te lo aceptes, le das crear y él te crea tu nombre de usuario y te va a salir así con esa arroba en la parte de arriba y en tu nombre de usuario. Si le das donde dice contáctame con mi nombre de usuario, nos aparecen otras opciones donde dice todos. Es que tú entregas tu nombre de usuario a la persona, a cualquier persona, y esa persona con ese nombre de usuario puede mandarte un mensaje o puede chatear contigo. Pero si pones personas con mi clave, solamente las personas que tengan tu nombre de usuario y esta clave que me aparece aquí a mí, pero yo no lo voy a hacer, entonces podrá chatear conmigo a través de WhatsApp. Entonces tendría que yo darle mi nombre de usuario más la clave para que esa persona pueda chatear conmigo. Yo lo dejo ahí en todos y es una buena opción para no dar nuestro número telefónico a esas personas que de pronto son desconocidas y por alguna ocasión necesitamos mandarle algún mensaje, necesitamos preguntar algo y no queremos que esa persona se quede con nuestro número. Entonces WhatsApp implementó esta opción y no a todos todavía le está funcionando o no a todos todavía le está saliendo esta opción. Si no te ha salido, si al momento de tú hacer los pasos y no te sale, entonces tienes que actualizar WhatsApp a la nueva versión que se encuentre en este momento. Entonces déjame en los comentarios si te funcionó, si ya la tienes activa, si ya la conocías, y sígueme para seguir trayendo más tutoriales como estos para tenerte actualizado. Nos vemos en el próximo video.